el 80% de las vistas pertenecen al 20% de los vídeos, ¿no? Entonces, es súper importante analizar de manera constante. Pues te va a ir muy bien un mes, 2 meses, pero luego cuando muera la tendencia o muera un poco lo que es la temática, pues nos vamos a quedar sin ideas y el canal pues va a dejar de interesar y va a morir. Al final lo que define la buena miniatura es el CTR y lo que le gusta a la audiencia, no a mí. Correcto. Esto de aquí, para mí es pero con mucha diferencia, la parte primordial que nos va a permitir escalar. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo. Tengo aquí a Gabri, Ian y a Paul también. En este vídeo os vamos a explicar de una manera súper natural, improvisada, cómo podéis crecer vuestros canales de YouTube. Sí que es cierto que no es una clase si eres principiante, quizás necesitas tener un poquito más de nivel. En caso de que seas principiante, te vamos a dejar el link en la descripción, una clase que te va a servir mucho más si quieres aprender a hacer YouTube. Pero bueno, el objetivo de esta masterclass es que aprendas un poco nuestra experiencia, los puntos que debes de tener en cuenta si quieres tener un canal duradero en el tiempo y bueno, hemos traído a estos dos cracks también, un poco para que corroboren su experiencia y os cuenten un poco qué es lo que ellos hacen en cada punto, ¿vale? Así que, ¿empezamos? ¿Vale? En primer lugar, vamos a ver un esquema visual de un poquito los 5 puntos que vamos a tratar hoy. ¿Vale? En primer lugar, estaría elegir el nicho correcto. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de construir una marca a través de una esencia o crear una esencia en el canal para que sea diferencial, que luego explicaremos bien qué es este punto. En tercer lugar, vamos a tener que definir muy bien el formato en el cual nos vamos a dedicar o cómo vamos a ir evolucionando la calidad del vídeo en base a cómo va evolucionando también nuestro canal. En cuarto lugar, nos enfocaremos aquí en establecer procesos. Bueno, vamos a explicar un poco el tema del equipo y cómo nos debemos de organizar para hacer procesos duraderos en el tiempo y no depender de nadie, ¿vale? Y en último lugar, hablaremos un poco de lo que son las analíticas de datos y qué temas o qué medidas o qué KPIs tenemos que tener en cuenta para que, bueno, nuestro canal no muera y esté estable en el tiempo, ¿vale? Vamos a empezar con el nicho, ¿vale? Sobre todo, debemos elegir un nicho que, como bien pone aquí, debe tener la suficiente capacidad de tener ideas y contenido a largo plazo. Es decir, si por ejemplo hacemos un canal como el primero que hice yo sobre el Mundial de Fútbol, pues te va a ir muy bien un mes, 2 meses, pero luego cuando muera la tendencia o muera un poco lo que es la temática, pues nos vamos a quedar sin ideas y el canal pues va a dejar de interesar y va a morir. Yo recuerdo que en mi caso moneticé el canal en menos de un mes. El primer mes gané sobre $500, no tenía la verdad, fue mi primer canal, no tenía ni idea, pero me acuerdo que a partir del segundo y el tercer mes ya fue un puñetero desastre y el nicho cayó. ¿Vosotros habéis tenido alguna experiencia así o habéis hecho? Yo en mi caso empecé también con una tendencia así un poquito mala, así que no tan nichado como en el fútbol, era más noticias en general de un país en concreto, pero sí, o sea, un canal cortoplacista. Creo que todos al empezar hemos hecho canales de mierda, hablando mal, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Es parte del aprendizaje. Así que comentar un poquito los vuestros. Como tal, yo empecé un nicho simple y realmente es lo que me ha seguido dando frutos a día de hoy. No empecé un canal así tendencia muy básico, pero sí que sabía pues que eso iba a dar frutos a largo plazo. Y realmente, como tal, una experiencia así muy como vosotros del Mundial de Fútbol o una tendencia así que es muy repentina, muy desastre, no he tenido como tal. Pero, o sea, a lo que se puede, o sea, a lo que se puede llegar con esos canales. Como tal, yo no empecé un canal así un poco más simple. Sí que sabía que ese canal iba a perdurar durante bastante tiempo y es a día de hoy el que me ha seguido dando frutos. Obviamente, bueno, sacando el formato y demás. Empezó igual con un formato no tan tendencia, luego se cambió un poco más a noticias, luego cambió un poco más a formato un poco evergreen, pero a día de hoy ese canal sí que me ha seguido dando ingresos. Estos últimos meses ha bajado y he cambiado el formato en el mismo nicho, como tal. Yo justo también empecé con un canal Tendencia, de hecho lo sigo teniendo activo a día de hoy. Y también, o sea, yo recomiendo mucho a todos los que estéis empezando, empezar con un canal Tendencia. Al final todos hemos comenzado con un canal así y muchas veces requieren muy poca edición, pero sí que requiere estar día a día enterándose de noticias, estar constantemente viendo YouTube, analizando competencia y tal, porque tienes que ser Totalmente, primero en esos nichos. totalmente. Al lanzarte a la competencia, eso te va a hacer ganar. Y aunque a día de hoy no es el nicho, el formato que más me guste y quiera seguir haciendo, aunque lo mantengo, es un formato que recomiendo a todos empezar para entender cómo funciona y luego ahí ya dar el paso a canales ya que requieran más calidad y una vez ya entiendas cómo funciona todo, poder ya dar el salto a otro tipo de canales. Perfecto. Totalmente.
Básicamente, ¿vale? Un poco lo que estamos comentando es que al final el nicho es, digamos que el mayor porcentaje de éxito va a depender del nicho, ¿no? Si acertamos el nicho, acertamos un poco cómo hacer las cosas, pues vamos a tener las cosas mucho más fáciles. Y bueno, que si nos equivocamos del nicho, ¿no? Entonces, esto lo explicamos en otros vídeos, o lo explicamos también lo que es la academia. Se nota mucho la gente que sabe buscar nichos nuevos, sobre todo para crecer nuevos canales, porque mucha gente solamente tiene un canal potente o solamente domina un formato o solamente sabe hacer una sola cosa. Y se nota mucho ya cuando tiene la experiencia, como bien ha dicho Paul. En mi caso, yo empecé con canales tendencia que yo me identifico un montón con lo que tú has dicho de me sirvió sobre todo, aunque sea un canal de no éxito, por así decirlo, para aprender lo que es el flujo de YouTube, el cómo gestionar un equipo, el estar en el día a día súper pendiente de qué es tendencia, qué no es tendencia, qué tienes que subir, qué no tienes que subir, qué tipo de ideas están funcionando, cuáles no, y sobre todo qué está funcionando en tu canal, ¿no? Porque muchas veces en el nicho funciona una cosa, pero en tu canal funciona una, otro subtema específico, ¿no? Entonces, darte cuenta de esas cosas es algo para mí primordial y fundamental. Bueno, aquí en pantalla estamos viendo un ejemplo de nicho que sería muy, muy, muy top, ¿vale? No es un nicho tendencia, es el canal de Fern. Yo os invito a que vayáis y le pegáis un ojo. Fijaros que es un canal, bueno, aquí no tenemos el enlace, pero bueno, ya tiene algún año, ¿vale? Tiene, no sé, son 2, 3 años tenemos aquí. Si el más antiguo es 2 años, aquí lo tenemos aquí, ¿vale? Pero bueno, es un canal con casi 4 millones de suscriptores. Posiblemente cuando estéis viendo este vídeo ya tenga 4 millones de suscriptores, que es una puñetera barbaridad, ¿vale? Y sobre todo en habla inglesa con vídeos de millones y millones de visitas, ¿no? Esto es un canal en formato evergreen, súper perdurable en el tiempo, que al final lo que está haciendo son temáticas de conspiraciones geopolíticas, que al final aquí tenemos historias, bueno, pues que es infinitas prácticamente, ¿no? Porque al final la posibilidad de tener ideas de vídeo es brutal, ¿vale? Un poquito la perspectiva que nosotros definimos para la hora de encontrar un nicho duradero, ¿vale? Es que cuando centramos en un nicho y un tema específico, ¿vale? Es mucho más fácil atraer una audiencia que quiere ver un tipo de contenido en concreto. Siempre lo explicamos en este caso siguiendo el mismo ejemplo que hemos hecho antes con el deporte. Si tenemos un canal de deporte, no es lo mismo dedicar el canal a hablar de fútbol, baloncesto, hockey y golf, que si solamente nos centramos, por ejemplo, en una temática como sería fútbol. ¿Por qué? Porque la gente que le interese el fútbol nos va a seguir y la gente cuando subamos vídeos nos va a seguir viendo. Sin embargo, si tenemos un canal que habla de fútbol, baloncesto y hockey, si a mí solo me interesa el hockey, cuando me salga fútbol o baloncesto, pues no te voy a ver el vídeo y van a bajar muchísimo lo que son las métricas, ¿no? Otro patrón fundamental que nosotros identificamos es un poquito la facilidad de crecer de manera orgánica. Cuando YouTube identifica qué temáticas son las que le gustan a tu audiencia, te da mucho más potencial o un poco te impulsa mucho más que si simplemente vas tirando temáticas dispersas, ¿no? Si tenemos un canal igual que antes hablando de noticias, de las últimas noticias del fútbol, y de repente tenemos un vídeo mucho más evergreen, pues quizás no es el tipo de vídeo que a nuestra audiencia, a nuestro canal le gusta y posiblemente no tenga tanta atracción como si solamente hacemos noticias, ¿no? Por ahí la importancia de buscar un formato específico y supernicharnos dentro de un nicho. Y sobre todo, la estabilidad algorítmica a largo plazo, que para mí, por ejemplo, Ian es un ejemplo de este trabajo. Él estuvo en un nicho pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, ¿no? Hasta que encontró un poco vamos a decir, su subnicho o sus ideas de vídeo más objetivas. Y a partir de ahí, el canal llegó un momento que reventó porque YouTube entendió un poco lo que transmitía. Y no solamente eso, sino que fue capaz de entender lo que la audiencia quería ver y empezó a producirlo, ¿no? Que esto es una cosa que es súper importante entender qué quiere ver nuestro público en nuestro canal, porque muchas veces nos centramos en que las ideas de vídeo nos tienen que gustar a nosotros o tienen que ser ideas, digamos, más elaboradas o nos fijamos muchísimo en la competencia y perdemos mucho de vista nuestro propio canal y nuestra propia audiencia, ¿no? Esto Eso es, pasa en las miniaturas y en los vídeos. eso es, Si hago una miniatura y digo, wow, que pedazo de miniatura, y me pilla un CTR malísimo. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y es que a la audiencia no le gusta la miniatura. eso es, Y al final lo que define la buena miniatura es el CTR y lo que le gusta a la audiencia, no a mí. Yo no importo al correcto. final en la ecuación. Eso es, ¿no? Un poco por sintetizar aquí, es centrarnos en el contenido que a nuestra audiencia le gusta y no a lo que nos gusta a nosotros, ni a nuestra competencia. Es nuestro canal y nuestra audiencia. Esto es súper importante, ¿vale? Para garantizar un poquito la estabilidad algorítmica que tenemos aquí, ¿vale? Vamos al punto 2, que sería una marca visual reconocida. Al final, es súper importante tener un hueco en la mente de nuestro espectador, ¿no? Al final lo que vamos a generar con tener un aspecto visual reconocible es diferenciarnos en el nicho. Lo que vamos a hacer es crear un branding
dentro de lo que va siendo nuestro canal que nos diferencie y nos posicione dentro de lo que es el nicho, ¿vale? Tanto van siendo los logos, los colores, la identidad, tener un estilo coherente en todo lo que va siendo la plantilla del canal, que cuando alguien entre a nuestro feed, que vea que todo tiene una estructura, que sea profesional, ¿vale? Lo mismo con las miniaturas, que tengamos un estilo de miniatura súper marcado. Al final, cuando tengamos una audiencia ya que nos siga, esa misma audiencia ya no va a leer ni el título, va a ver nuestra miniatura y va a decir, vale, ha subido vídeo, voy a verlo, ¿vale? Eso es un poco la audiencia más fiel. Y lo mismo pasa cuando tenemos un canal que hace clickbait, que es muy amarillista, que nos sube un vídeo Sí. a lo que se muestra en la miniatura. Cuando alguien ve nuestra miniatura y nuestro estilo, va a decir, no, porque este canal yo vi un vídeo de antes y vi que realmente no me mostraba lo que yo he visto, entonces, en lo que yo he hecho clic. Entonces no va a hacer clic. Ahí está el punto, tal cual. ¿Vale? Lo mismo con la escalabilidad, ¿vale? Si nosotros tenemos una marca bien definida, luego vamos a tener la posibilidad de expandir esa marca a otros canales, ya que haciendo el mismo patrón de branding, la gente nos va a reconocer de que somos nosotros mismos. Siguiendo el mismo ejemplo que antes, si tenemos un canal de deporte, si hacemos muy bien un canal de fútbol, si hacemos un canal de baloncesto, la gente, si ha visto nuestro canal de fútbol, va a saber que somos nosotros y nuestra manera de informar y nuestro producto va a ser el mismo en otro nicho, ¿no? Entonces esto es súper importante también. Y por último, y no menos importante, que esto hay poca gente que lo sabe, un canal es un activo vendible, que es un activo digital, que al final, si queremos venderlo, tiene un valor y se puede vender, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa consistencia de marca, es mucho más fácil venderlo o tasarlo para que, bueno, en caso de que algún posible comprador esté interesado, pues poderlo vender. No sé si vosotros habéis vendido o comprado algún canal. Yo no. Yo tampoco. Bueno, tú sí, hace poquito. No, yo no he vendido ningún canal. Compré uno, eso sí, pero vendido no. ¿Cuál es la experiencia que has tenido? ¿En qué te fijaste cuando lo compraste? Me fijé en la recurrencia que seguía de ingresos. O sea, en este caso era un canal un poco distinto a los de los que estáis hablando. Era un canal ya de tutoriales. Al comprar este canal, o sea, yo me fijé en la recurrencia que tenía generando ingresos. Era un canal pequeño con pocos vídeos, tenía 200 en este caso, que para este nicho es poco. Y al tener pocos vídeos era muy estable, porque llevaba un año sin subir vídeos y sí que tenía esta recurrencia ya de mantenerse los ingresos muy estables. Algo bajó, pero sí que le vi potencial ahí de poder crecerlo al volver a subir vídeos. Bueno, básicamente lo que identificaste fue un canal que estaba poco desarrollado, en tu parecer, y que tú sabías la estrategia pertinente para subirle la rentabilidad o a través de una estrategia diferente a la que este canal estaba haciendo, aplicar tu conocimiento que ya tenías, que esta persona no, básicamente para poder escalarlo y sacarle rentabilidad. Vale, Pero también, una vez compras el canal, tienes que intentar seguir con el mismo patrón, pero también con ideas para mejorarlo. correcto. Eso es. Si no, al final, cuando compramos un canal, pues si seguimos al final, el canal se vende normalmente, suele pasar dos cosas, o que el canal está en un punto bajo o que el canal está en un punto alto, ¿no? En tu caso, estaba en un punto bajo que creías que podías mejorar muchos factores, tanto contenido como estrategia, y simplemente has aplicado. ¿Cuál es la experiencia de hoy? ¿Te ha ido bien? Sí, todo. Sí, me ha ido bien. Sí. De puta madre, ¿vale? Pasamos al punto 3, ¿vale? Que sería crear estructuras de ideas y títulos, ¿no? Siempre decimos, volviendo un poquito a la temática anterior, que tenemos bueno, el 80% de las vistas pertenecen al 20% de los vídeos, ¿no? Entonces, es súper importante analizar de manera constante, como bien antes ha dicho Paul, si tienes un canal tendencia, esto lo tienes que hacer mucho más a diario que si tienes un canal evergreen. No es lo mismo subir 3 vídeos a la semana que 3 vídeos al día, porque al final el tipo de contenido que subes es mucho más a volumen en los tendencias, mucho más a calidad, digámoslo así, en los canales evergreen. Entonces, las estrategias que mejor, bajo nuestra experiencia, y aquí creo que vamos a estar todos de acuerdo, nos han funcionado es analizar nuestro propio contenido y sacar ideas de las ideas más virales de nuestros vídeos, de nuestro propio canal y no de la competencia, ¿no? O sea, es súper importante analizar lo que pasa en el nicho, si hay alguna tendencia y la competencia, por supuesto, pero las temáticas que más vídeos o sea, que más views nos proporcionan los vídeos, se basan, como bien dicen aquí, del 20% de los vídeos, ¿vale? Y sobre todo hay otro patrón que bien ya sea el nicho tendencia o el nicho evergreen, tenemos que intentar aprovechar las tendencias actuales de lo que pasa en la actualidad para intentar traérnoslas a nuestro nicho, ¿no? Por ejemplo, ahora está desgraciadamente el tema de las guerras o el tema de la política o el tema de algún escándalo con algún personaje público, bien sea político, famoso, bueno, simplemente que tenga relevancia en lo que es la sociedad y en las búsquedas e intentar llevarlo a nuestro nicho. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si estamos hablando, tenemos un canal de estilo de vida de lujo, ¿no? Pues ahora es tendencia quizás Donald Trump.
pues cómo es una semana en la vida de lujo de Donald Trump, ¿no? Llevarnos ese personaje a lo que sería, pues nuestro nicho y simplemente testear la idea. Quizás pueda tener éxito, quizás no. Y en caso de que tenga éxito, cuando tengamos tendencias parecidas de personajes, quizás que puedan parecerse, pues hacer el mismo concepto con ese personaje, ¿no? Y esto nos suele funcionar muy bien. ¿Vosotros habéis aplicado esto? ¿O cómo lo hacéis? Sí, sí, 100%. Al final el tema de las temáticas es analizar patrones, ¿no? Es decir, ok, yo sé que cuando subo este mes, porque no siempre es el mismo patrón, pero si yo este mes subo una temática sobre X y veo que me está pegando, pues voy a subir más vídeos sobre esto X. Y si veo que algo no está funcionando, subo más vídeos. Al final es algo obvio, pero que la gente al principio, como es completamente normal, pues no sabe ver, ¿no? Entonces, el punto aquí para escalar el canal de temáticas es aprovecharse de tendencias y mezclarlo con lo que vemos que está funcionando en nuestro canal. Por ejemplo, si veo que en mi canal sobre vida de lujo de personajes, veo que la palabra una semana de lujosa en o las palabras clave me están funcionando guay, si encima le meto la tendencia detrás, ahí es con... O sea, tal cual, 100%. O sea, es literalmente se basa en eso en la idea de vídeos. Y me encanta el concepto del 80-20 en temáticas. Y además vi también ese concepto aplicado a mentalidad que me gustó muchísimo, que es que a veces el 20% de nuestras acciones provocan el 80% de nuestros resultados. ¿Qué pasa? Que por lo general dedicamos, cuando empezamos sobre todo la mayoría de nuestro tiempo, a cosas que son insignificantes y que no van a dar resultados. El hacer el logo de un canal, el elegir el nombre, el cosas que realmente no tienen No tiene no relevancia. influencian resultados, No tiene y relevancia. luego cero. Ujú. Pero claro, al principio que no lo sabe, lo hace. Claro. Pero a veces el analizar el nicho, el ponerse a editar el vídeo, en ponerse a encontrar el equipo, que es lo más complicado, o no complicado, sino que da pereza hacerlo, aburrido, es lo que nos gusta más hacer, pero es lo que nos da resultados. Entonces, súper, súper importante concepto ahí. Yo, como tal, iba a decir que es muy top, sobre todo en base a la mentalidad que tú has dicho, de el 20% de las acciones provocan el 80% de los resultados, ¿verdad? Pues, Sí. y otra cosa que quería comentar acerca de eso que me ayudó mucho a comprender el tema de los formatos, es lo que ha dicho Gabriel, es lo de apuntarse las ideas, obviamente, con funciones y demás, pero es que al final es solo cambiar los argumentos. Y yo lo que hacía era ponerme siempre en las listas, que era lo que más funcionaba, en un documento, lo que sea, y cuando salía una tendencia nueva, ya decía, vale, de esto saco esto, esto, esto y esto, pero con las ideas que más han funcionado en el canal. O sea, los formatos de esos han sido, pues igual los que van a determinar un antes y un después, que un día hagas un porcentaje de dinero más a toma. Por sintetizar un poco lo que dice Ian, para que se entienda, tenía 5 ideas de vídeo que repetía, pero lo que hacía era cambiar el personaje en función de la tendencia. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir un deportista, ¿vale? Vamos a inventárnoslo. Novak Djokovic, los 10 mejores golpeos de Novak Djokovic. No sé, las 5 curiosidades más importantes o más sorprendentes de Novak Djokovic. No sé, los 5 coches más potentes que ha conducido Novak Djokovic. Entonces, cuando Novak Djokovic pasa de tendencia y entraba Rafa Nadal, pues hacía exactamente las mismas temáticas con Rafa Nadal. Los 3 coches más potentes que ha conducido Rafa Nadal, los 10 mejores golpeos que ha hecho Rafa Nadal, ¿no? Para que la gente que nos ve ponga un ejemplo práctico, ¿vale? Vamos al cuarto punto y para mí el más relevante si queremos escalar, ¿vale? Que es establecer procesos definidos, ¿vale? Bueno, como todo el mundo sabe, al final para crear un vídeo necesitamos un guión, una locución, una edición, una miniatura y el publicarlo en lo que es la plataforma, ¿vale? Lo que poca gente hace, y esto es súper importante, es tener un equipo adecuado para el formato y entrenado para ese digamos, vídeo o canal específico, ¿vale? Aquí para mí es la clave fundamental del pasar a facturar 1.000, 2.000, 3.000 a 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 15.000, 20.000 en un canal, es el documentar todo para que cualquier miembro del equipo tenga conocimiento de cómo se hace qué. Tal como ha dicho Ian, si nosotros somos capaces de documentar no solamente las ideas de vídeo, sino cómo hacer todo el contenido, como él bien ha dicho, cuando aparece una tendencia o aparece una temática o aparece un vídeo evergreen que queremos volver a hacer o aparece cualquier cosa, ya está establecido absolutamente todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. De tal manera que si nosotros tenemos un guionista, un miniaturero, un editor que abandona el equipo o se une al equipo, el mismo equipo enseña a esa persona a realizar todo el contenido. De tal manera que independientemente de quién esté en el equipo, nuestro canal no va a bajar la calidad, sino al revés. Vamos a optimizar muchísimo los procesos. En caso de que tengamos un canal tendencia con el mismo equipo, vamos a ser capaces de sacar muchos más vídeos porque comprenden y el flujo de trabajo va a ser siempre mucho más rápido. Y en caso de que tengamos algún problema con el equipo, piensa que algún miembro del equipo se vaya por la razón que sea o cualquiera
una va a trabajar mucho mejor que si simplemente se une al equipo y tiene que adivinar o se tiene que adaptar, ¿no? Además, esto es también súper importante cuando tenemos eso documentado. Si luego queremos hacer la función multimarca, como bien hemos dicho antes, o queremos irnos a un nicho que tiene un formato parecido, podemos reutilizar esas estructuras, esos estilos y esas plantillas con el mismo equipo para entrar a otros nichos. Por lo tanto, tenemos un super equipo entrenado con un formato de éxito que somos capaces de replicar en tantos nichos como seamos capaces de entender o de encontrar. Esto de aquí, para mí, pero con mucha diferencia, la parte primordial que nos va a permitir escalar, ¿vale? No encontrar, porque para mí lo más importante es el nicho, pero si entendemos el nicho, nosotros nos centramos en la parte de ideas y tenemos un equipo que haga esto, nos da la escalabilidad por simplemente el factor tiempo, que nosotros no podemos hacer todos los vídeos, es imposible, para llegar a escalar a 15, 20, 30 a lo que queramos o podamos llegar al mes. ¿Vosotros habéis aplicado esto en los canales o un poco cuál diríais que es el punto de inflexión de todo lo que íbamos comentando? Vale, sí, no, 100%. Al final, si uno no establece un proceso largoplacista, no solo un canal, sino el resto de canales que tiene tienden a morir. ¿Por qué? Porque cualquier editor es normal que se nos ponga enfermo, es normal que tenga un problema familiar, es normal que quiera tomarse unas vacaciones, pero es que el canal no se va a tomar vacaciones, porque el canal, si se Correcto. toma las vacaciones, el canal va a parar y va a Correcto. no morir, pero que va a bajar. Entonces, tenemos que tener un sistema claro, no solamente de contratación de gente, sino de entrenamiento de gente. Porque si yo tengo un imprevisto con mi editor y solamente tengo un editor, Correcto. el problema es que voy a tener que entrenar a una persona rápido y es que no me va a dar tiempo. O sea, es muy improbable que encuentre una persona cualificada y que haga lo que tiene que hacer desde el momento uno. Entonces, a mí me gusta por lo general, cuando tengo un editor que lo hace bien, que se grabe en Loom, que es la típica aplicación que parece un circulito ahí arriba, rápido, sin ninguna cosa increíble, pero que se grabe un Loom de 30 minutos, 40, una hora, lo que haga falta, explicando qué es lo que él hace para conseguir el resultado que él consigue. Sea en edición, opción, lo que sea, para que cuando venga una persona nueva, ya no sea yo quien se lo explique, sino que tengo un del editor que lo hace mano a mano, que seguramente lo haga mejor que yo, Mejor que nosotros, seguro. obviamente, y que se lo explique él. O, idealmente, si el editor me avisa de que, mira, me voy de viaje, mira, me ha tenido un problema familiar tal, voy a estar off estos días. Idealmente, si se puede, siempre y cuando haya la posibilidad, puedo hacer una llamada con la persona que entra nueva y explicarle mano a mano todo. Así podemos siempre tener ese, ok, si me va una persona, meto otra. Y no tengo que entrenarla cada vez de cero. O sea que, totalmente, 100%. Gabriel ya lo ha dicho todo realmente, pero como tal es que es así, no hay otra opción para optimizar, obviamente, pues al fin y al cabo es tu negocio, es tu bebé, y es lo que vas a cuidar siempre y lo que te va a perdurar por mucho tiempo. Y aunque sea, si haces tú todo, por ejemplo, y ya lo quieres delegar, pues obviamente pues te grabas tú, cómo haces el proceso, te optimizas todos los prompts que quieras, pero es que ya lo tienes que tener hecho para esa persona y que no tarde tanto en hacer ese tipo de contenido y que tu canal pues no se vaya a morir como tal. ¿Tú, Paul, quieres decir algo? Sí, sí. Una cosa que me ha servido a mí mucho es no delegar nada que yo no sepa hacer antes. O sea, antes quiero convertirme experto en esa cosa que quiero hacer, en ese formato, antes de delegarlo. Y una vez formar al editor, una vez ya sepa hacerlo antes. Y esto también me ha servido para tener cierta autoridad ante el editor y siempre, una vez me envíe el vídeo o la tarea que haya hecho el editor o la persona, revisarlo y siempre buscar puntos a mejorar. Cada tarea y buscar siempre algo a mejorar. Y es una de las claves que me ha hecho acelerar este proceso de crecimiento. Buenísimo. Perfecto. Vale. Y vamos al último punto, que sería el punto 5, que es analizar datos, no emociones. ¿Vale? Un canal exitoso se gestiona como una empresa. Hay que optimizar siempre títulos, miniaturas, revisar la retención y el CTR. Aquí pongo cada semana, mínimamente, pero como bien hemos dicho antes, yo tengo la mala manía de hacerlo todos los días. Entonces, también es súper importante entender qué tipo de audiencia objetivo tenemos, ya bien sea la edad, el país y sobre todo la plataforma de consumo por la cual nos ven, ya sea televisión, móvil, tablet, porque en función un poquito de la plataforma también vamos a ser capaces de aumentar la duración en los vídeos, ¿vale? Que esto poca gente lo sabe. Entonces, yo personalmente, mi experiencia en el canal este de fútbol que os comenté antes, por seguir el ejemplo, pues lo tuve casi un año y medio y estuve un año antes tendría que haber vendido el canal, literal. Entonces, ahora que lo sé, hubiera tenido que tener el canal 4 o 5 meses y venderlo, pero sin embargo, como bien ha dicho antes Ian, es como mi bebé o algo que le tienes un cariño brutal que no te puedes desprender de él, ¿no? Y te cuesta mucho. Entonces, la gente le cuesta muchísimo identificar cuándo tiene que entrar a un canal nuevo o tiene que abandonar un canal por un poco las emociones, por no ser analítico suficiente, ¿no? Entonces, ya no solamente a la hora de vender y comprar o a la hora de entrar en un canal,
sino a la hora de gestionar el canal, que es lo que venimos diciendo durante todo el vídeo, ¿no? Tenemos que optimizar absolutamente todo, que es lo que Paul acaba de decir. Y para ello tenemos que entender las métricas pertinentes en función del formato, tenemos que diferenciar si es evergreen, si es tendencia, qué CTR tenemos que tener, qué porcentaje de retención o qué minutaje consume nuestra audiencia y ver un poco cómo podemos mejorar las métricas poquito a poco para ser quienes mejores métricas tengan dentro de nuestro nicho para que YouTube nos posicione primeros, ¿no? Entonces, prácticamente aquí sería eso, no habría nada más. Y lo que también es súper, súper importante es diferenciar el concepto de viralidad y crear comunidad, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a YouTube y quiere volverse viral. Y tiene el problema de que monetiza un canal, gana pasta 1, 2, 3, 4 meses y el canal se le muere. Y es simple y llanamente porque no ha sabido crear comunidad. Es decir, eh, siempre que intentemos hacer un canal, obviamente tenemos que intentar irnos virales y obviamente el punto óptimo sería irse viral y crear comunidad, obviamente. Pero hay mucha gente que solo se enfoca en irse viral, bien hace clickbait, pone promesas en los títulos o en las miniaturas que luego en el vídeo no cumple, engaña, vamos a decir, a lo que es la audiencia, cuenta datos que no son verdad. Entonces, cuando la audiencia te ve y se da cuenta de que no has respetado un poco la promesa o no eres experto en el nicho del que estás hablando o no estás manejando información buena, como bien antes ha dicho Gabri, cuando nos vuelve a ver un vídeo, un título, una miniatura que ya nos identifica, ya no nos ve. Entonces hemos perdido una oportunidad de un posible viewer potencial para que se una a nuestra comunidad y eso no lo tiene. Sin embargo, si hacemos todas estas cosas bien, hacemos un packaging adecuado donde cumplimos lo que se muestra en la miniatura, se muestra en el vídeo, lo que decimos en los títulos se muestra en el vídeo y al final cumplimos la promesa bueno, que en nuestro vídeo pone, va a hacer que la gente, si el contenido es bueno, vuelva y creemos comunidad, ¿no? También tenemos que entender que el concepto de viralidad es un concepto a corto plazo y el concepto de comunidad es un concepto a largo plazo que obviamente hacer comunidad va a crecer, o sea, nos va a costar mucho más que volvernos virales. Y para crear comunidad, al final lo que tenemos que hacer es darle cierta esencia al canal, no solamente a nivel de packaging, sino a nivel de formato de cómo hacemos el contenido y un poco también esa esencia de cuando nos escuchan o cuando hablamos que nos identifiquen. Y esto, por ejemplo, que aquí hemos puesto el canal de antes, Fern lo ha sabido hacer, ya bien porque fue muy pionero en su formato, tanto en miniaturas como en el estilo de contenido. Entonces, sin duda, en mi opinión, lo más importante es, combinando los 5 conceptos de antes, el objetivo final tiene que ser crear comunidad, ¿vale? Obviamente, la viralidad nos va a dar las tendencias o los temas específicos, como bien ha dicho Ian, de saber qué topics o qué ideas están funcionando más en nuestro nicho, pero la comunidad va a ser quien nos garantice la estabilidad a largo plazo del canal. ¿Cómo veis esto? Tal cual, tal cual. De hecho, hay un concepto súper importante que es ir siempre con la línea ideológica que llevamos del canal. Es decir, yo, de hecho, tuve una anécdota graciosa, que tenía un canal en español que era sobre política bueno, más enfocada a temas de derechas de España, pero cada 10 vídeos o así me decía, no, yo pruebo un vídeo de izquierdas, así cada 10 vídeos. Y claro, yo le decía, el problema de eso es que cuando la gente de derechas ve tu vídeo de izquierdas, lógicamente, una, no tiene visitas porque se van y tienes una tasa de dislikes de un 80%, eso claro, te perjudica al canal. Decir, los Correcto. tíos no tiran. Y yo, cabrón, ya, pero porque tienes que hacer un canal de izquierdas y uno de derechas. Entonces, es súper importante cuando tenemos definido una línea de pensamiento en un canal, sea el que sea, aunque no sea de derechas, de política, aunque sea, yo qué sé, de noticias de algo, siempre de alguna forma nuestro guión, aunque sea ChatGPT, va a opinar en ciertas cosas. Entonces tenemos que ir siempre por esa línea, porque si yo veo que tú, Pablo, siempre te contraargumentas todo lo que dices, lógicamente veo que no eres coherente. Entonces lo mismo pasa en un canal. No podemos ser incoherentes con lo que decimos y eso es lo que afecta también a crear comunidad. Pero sí, o sea, completamente de acuerdo en eso. Hay muchas veces que lo que la gente no toma en cuenta es el tema de mirar los comentarios para de ahí sacar también nuevas ideas de vídeo, aunque sean muy locas, probar, porque si ya alguien te lo está pidiendo es que obviamente pues ese contenido puede tirar dentro de ese nicho. Y es una estrategia que he aplicado bastante, sobre todo en los últimos meses, que me ha ayudado incluso en el mismo subnicho como diferentes personajes adaptarlos a los formatos ya ganadores y aún así tener una viralidad muy, muy, muy brutal. Y nada, pues todo lo que habéis dicho, obviamente, pues es una información brutal que la verdad que hay que tomar muy, muy en cuenta y sobre todo pues más para la gente que está empezando. Justo lo que habéis dicho vosotros, yo creo que la clave para crear comunidad es compartir esa afición y para poder conectar con la audiencia, con la gente que le gusta tu contenido.
porque así entiendes los gustos de ellos, los puedes escuchar, puedes entender lo que les gusta y una vez ahí analizar, también ver simplemente lo que le interesa a la gente que te ve. Eso es. Y una vez ahí es mucho más fácil crear una comunidad y conectar más con la gente. Pues chicos, un placer teneros aquí, ¿vale? Bueno, esperemos que quien nos está viendo le haya podido aportar el contenido. Nos podéis dejar tanto preguntas, dudas, opiniones, nos podéis contrarrebatir en los comentarios, os contestaremos también, ¿vale? Y también un poquito decirnos si os parecen un poquito este formato, si os gusta que lo hagamos así de manera improvisada, porque esto ha sido totalmente, ¿no? Improvisado, nos hemos puesto aquí 4 amigos a hablar de YouTube. Entonces, decirnos en los comentarios un poquito vuestra opinión, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Así voy a cerrar el vídeo. Sí voy a cerrar el vídeo. Parto, parto de los primeros.